Hola amigos de Arte en tus manos, para hoy les voy a enseñar cómo realizar este moño, ¿sí? Con los colores tradicionales del traje de Santa. Espero que les guste, que lo pongan en práctica y también en un breve paso a paso cómo forramos también estas diademas así en cinta. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Bien, para el proyecto de hoy, que es muy sencillo, necesitamos una diadema plástica de este strass, o también le dicen cinta piedra, que lo venden por piezas. Lo mínimo que venden son 25 centímetros. Cinta de 2 centímetros de grosor, vamos a necesitar sin mucho 10 centímetros. De la misma cinta de tela, pero esta es de 5 milímetros, vamos a necesitar 3 metros. Silicona líquida, también puede ser caliente, una tiza de modistería para marcar, tijeras, fieltro, ¿sí? Preferiblemente rojo porque es en tono navideño. Claro que el moño sirve para cualquier época del año. Y esta también es una cinta en tela que es un poco más gruesa, en color negro y tiene 1 centímetro de grosor. Con estos materiales comenzamos. Para comenzar, lo primero que hago es marcar la circunferencia en el fieltro. Esa circunferencia, la base, el diámetro tiene 7.5 centímetros. Ustedes pueden hacerlo más grande o más pequeño dependiendo del gusto de cada uno. Y en estas circunferencias vamos a dejar a cada lado una pestañita de aproximadamente unos 5 milímetros. Listo, así quedaron entonces las circunferencias con las pestañitas de 5 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es doblar en el centro y en ambas piezas pegarlas, ¿sí? Vamos a intercalarlas. Entonces aquí tomamos la silicona caliente, aplicamos un poco. Listo, dejamos que seque. Ahora tomamos la cinta negra. Esta cinta es como calidad como la riata, sino que es más delgada y de grosor pues también es apenas de 1 centímetro. Entonces vamos a pegarla por todo el centro. Les aplicamos silicona caliente. Y nos vamos por todo el centro pegándolo. Esperamos a que seque y seguimos. Y así entonces ya pegué el moño. Ahora saco una pieza en esta cinta que se llama cinta pieza o strass y lo voy a poner aquí en todo el centro. Ustedes también deciden qué le quieren poner, si desean ponerle cordón o algún otro material, están libres de escoger el que más les guste. Listo, esperamos a que seque y así entonces está quedando el moño. Ahora voy a forrar la diadema o vincha, como le dicen en otros países. Entonces voy a utilizarla para decorarla. Si de pronto quieren retocar, o sea, un poco los bordes del moño, pueden hacerlo para que quede mejor presentado. Bueno, ahora voy a forrar esta diadema. Ya en otro video, un video más viejito, les compartí cómo forrarlas y hay varios tipos de tejidos. Aquí voy a hacer uno que es muy sencillo. Vamos a tomar 2 piezas de cinta. Cada una de estas tiene 1,50 de largo. Y lo que voy a hacer es unirlas. Las voy a hacer así. Queda como en forma de V. ¿Sí? De V.
Bien, ya la tengo así pegada, que nos hace como una V. Entonces voy a aplicar un poco de silicona aquí en el extremo y lo voy a pegar aquí en el borde de la diadema. Listo, así se nos sostiene. Y aplico un poco de silicona también en la parte del frente para empezar a trenzar. Entonces aquí, para que nos quede asegurada, aplicamos silicona para que podamos tejerla y no se nos vaya a soltar. Entonces vamos a empezar, paso por atrás y meto por debajo de la cinta que estaba, y lo mismo hago con esta. Pongo por detrás, paso por debajo y así voy a empezar entonces a trenzar. Entonces de nuevo paso por debajo, la cinta que estaba arriba la subo y nos va quedando sobrepuesta. Entonces subo, entrelazo, bajo. Ahora esta que está encima la pongo por debajo y subo la que estaba encima, pongo debajo y así voy trenzando. Pónganle cuidado, que es más fácil verla que a veces explicarla. Entonces aquí está y miren que va dando la forma. Para este tipo de diademas sí me gusta utilizar la silicona líquida, sí permite trabajarla y que quede bonita y no nos queden con morros. Entonces de nuevo pongo por debajo, así. Aquí voy a aplicar un poco de silicona, lo que les digo puede ser la líquida o la caliente. Aquí voy a poner un poquito de caliente y pego. Listo, sigo entonces trabajando. Bueno, aquí ya estoy terminando, entonces todo el proceso en esta diadema para forrarlo es que siempre se pasa por debajo la cinta que viene de atrás. Aquí por lo menos esta estaba sobre, va a pasar por abajo, y al pasar por abajo levanto, ¿sí?, la que estaba sobre y la voy pegando, ¿sí? Entonces así van quedando. Y apretamos también para que la cinta se vea bien. Por ejemplo, miren, esta es la que está encima, la voy a pasar por debajo y la voy a poner, esta que estaba acá la subo y la voy a poner por debajo de esa, así es. Ella es más de observación que de pronto de uno estar diciendo por arriba y por debajo, la verdad. Y ya en la parte de atrás entonces ya pegamos en esta parte. Si pueden ver, el tejido es igual como se ve por la parte superior. Entonces vamos a poner silicona. Esperamos a que seque bien, cortamos el exceso y de pronto con un poquito del encendedor le ponemos un poquito de fuego para que selle bien y listo.
Ahora aquí en los extremos de la diadema vamos a pegar con silicona estas piezas. Son piezas pequeñas de 3 centímetros por el ancho de la cinta. Esto lo ponemos aquí en el extremo, es para que no les talle a las niñas la diadema, ¿sí? Entonces eso lo tenemos pendiente. Vamos a aplicar silicona. Puedo sostener un rato para que ella pegue bien, y lo mismo hago con el otro extremo. Y entonces vamos a aplicar un poco de silicona y entonces así lo pegamos. Lo pegué con silicona caliente aquí y miren entonces cómo queda el proyecto. Quitamos el exceso de silicona y así entonces nos va quedando esta diadema, esta vincha decorada con los colores para Navidad, así como con el traje de los colores de Santa. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Es para compartir con sus niñas, y también si quieres hacer, es una muy buena idea para vender en estas fechas. Entonces regálanos tu me gusta, suscríbete en el botón rojo, compártelo con tus amigos y familiares y acompáñanos en cada proyecto, en cada video, que lo compartimos con mucho cariño. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.